confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Ahora, además de aprender, puedes ganar. Participa en los sorteos que realizamos en cada programa y llévate grandes sorpresas. En nuestro nuevo horario, todos los lunes a las 9 de la mañana. Salud en Vivo por Radio Santa Rosa. Te esperamos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en Salud en Vivo, el programa que llega gracias al auspicio de Clínica del Inca, clínica de alta complejidad médica que está al servicio de toda la población. Bien, el día de hoy, y esperemos que nos sigan acompañando, vamos a ver un tema sumamente importante que es la insuficiencia cardíaca, que también se conoce como fallo cardíaco. Y esto significa que el corazón no puede bombear la sangre de manera eficiente para satisfacer las necesidades de todo el cuerpo. Entonces, en este programa veremos cómo tratar y prevenir esta enfermedad. Recuerden que también estamos transmitiendo en vivo mediante el Face de Radio Santa Rosa y mediante el Face de Clínica del Inca, así también como a través de todas las redes sociales de Radio Santa Rosa y también por los canales de cable que Bantel y todos los canales que tienen Radio Santa Rosa, a través de los cuales transmite sus programas. Bueno, y recordarles que también continuamos con nuestro sorteo para las primeras 3 personas que nos llamen pidiendo alguna información o haciéndole alguna pregunta a nuestro entrevistado del día de hoy. Tienen un sorteo, pueden acceder a 3 regalos que son muy importantes, ¿no? Tales como la consulta con un especialista, un perfil lipídico, hasta un score calcio. Así es que llámenos para que puedan acceder a estos regalos que estamos obsequiando en estos días por seguirnos en nuestro programa y por poder participar en él. Bien, como les decía, el día de hoy abordaremos un tema de gran importancia, ya que en Clínica del Inca se está creando la primera unidad de insuficiencia cardíaca, la primera unidad privada de insuficiencia cardíaca, y cuya finalidad justamente es disminuir la mortalidad y comorbilidad de los pacientes. Y para conocer este tema, hemos invitado a un especialista que es el doctor Renzo Paolo García Márquez. El doctor ha hecho su residencia en cardiología en el hospital, en el INCOR, y también su subespecialidad en ECMO, soporte circulatorio mecánico, en Bucaramanga, en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Es una institución realmente muy grande que ayuda muchísimo a toda la población colombiana y que hacen de verdad mucho bien en todo lo que es cardiovascular, ¿no? Y es un honor para nosotros que esté en el programa en Salud en Vivo el doctor Renzo Paolo García Márquez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenos días con todos. Buenos días, señora Patricia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, también decirles a los oyentes que nos pueden llamar a Radio Santa Rosa al 959-685-227 para hacer una consulta o para compartir alguna experiencia sobre el tema de hoy, que es la insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco. Bien, doctor García Márquez, muchas gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta es, explicado por un especialista como usted, ¿qué es la insuficiencia cardíaca exactamente para que los oyentes lo puedan comprender? Bueno, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. ¿Qué quiere decir un síndrome? Es el conjunto de signos y síntomas
que es explicado por un aumento de las presiones de llenado del ventrículo, de los ventrículos. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón o no eyecta bien o no se relaja bien y eso genera que la sangre se quede en el ventrículo y aumente sus presiones. ¿Y cuáles son estos síntomas? La falta de aire al esfuerzo físico, la ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Es de que el paciente no puede estar echado completamente en la cama y necesita dormir sentado, y la disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Es que el paciente llega a conciliar el sueño y se despierta por tos acompañado de falta de aire. Esos son síntomas del corazón izquierdo. Ahora, síntomas y signos del corazón derecho es edema en miembros inferiores, principalmente en ambos, y ascitis, que es acumulación de líquidos en la barriga. Esto es lo que nos acompaña y nos define una insuficiencia cardíaca, síndrome clínico. Wow, excelente, excelente explicación. ¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad, doctor? Hay múltiples causas, pero la principal causa es la cardiopatía isquémica. Es después de que el paciente haya tenido un infarto o que haya evolucionado un síndrome coronario crónico. ¿Qué quiere decir esto? Que haya aterosclerosis, grasa en las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón, y esto genera un debilitamiento en el corazón. Otras causas son alguna afección en las válvulas del corazón, o otras causas pueden ser genéticas, causas propias del miocardio que hacen que éste se debilite con el paso del tiempo. Estas son las principales causas. Bien, doctor, ¿y el paciente puede vivir con esta insuficiencia cardíaca? ¿Qué riesgos tiene? Por supuesto, los pacientes pueden vivir con insuficiencia cardíaca. Hace mucho tiempo, antes del inicio de la terapia neurohumoral, que es la terapia que se da ahora, el pronóstico de vida al año era muy pésimo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esos pacientes iban y acudían repetitivamente a la emergencia por falta de aire, por hinchazón, ascitis, etcétera. Actualmente, estos pacientes con el régimen de tratamiento neurohumoral, la morbimortalidad ha disminuido de forma muy exponencial. Y los riesgos que tienen estas personas es rehospitalizaciones continuamente por insuficiencia cardíaca descompensada, y en los primeros estadios, incluso de acuerdo a algunos criterios y el tipo de enfermedad, también riesgo de muerte súbita. Es por eso que es muy importante que estos pacientes puedan acudir a un especialista en insuficiencia cardíaca y podamos prevenir todos estos eventos cardiovasculares mayores que esta enfermedad puede generar. Claro, es por eso la idea, supongo, y la creación de esta unidad de falla cardíaca. ¿Es lo mismo falla cardíaca que insuficiencia cardíaca? Sí, Ah, ok. sí, aquí en el español el nombre correcto es insuficiencia cardíaca. Sin embargo, si lo traducimos del inglés, que es heart failure, es falla cardíaca, pero se puede utilizar indistintamente ambos. Bien, solo que, claro, como que falla cardíaca nos despierta un poco más de conciencia porque decimos, bueno, en cualquier momento puedo tener, como usted acaba de decir, una muerte súbita. Entonces, la unidad de falla cardíaca o de insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el objetivo de esta unidad y cómo los pacientes podrían beneficiarse con ella? Claro, es muy importante esta pregunta. Antes de decirte los objetivos, es importante mencionar de que aquí en el Perú, aproximadamente entre el 50 y el 70% de los pacientes tienen una mortalidad a los 5 años. Y el doctor Garguberich hizo un informe en la Sociedad Cardiológica de aquí de Perú, en el cual aproximadamente 306.000 personas padecen de insuficiencia cardíaca. Y el gasto público es aproximadamente de 970 millones de nuevos soles. Esto quiere decir
de que la insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública que tenemos que abordar. Los objetivos principales de crear una unidad de insuficiencia cardíaca es disminuir la mortalidad en los pacientes, porque ya hay estudios en esto, disminuir la morbilidad y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con esta enfermedad y sobre todo para aquellos pacientes que no tienen un seguro como es salud, donde ya hay unidades de insuficiencia cardíaca, los que están fuera de esto y fuera de algunos hospitales como Loaiza o como el Naval, que ya tiene su unidad de insuficiencia cardíaca, es muy importante crear en la parte privada una unidad de insuficiencia cardíaca, ya que esto va a permitir hacerles el monitoreo continuo de los síntomas y signos de congestión y disminuir de esta manera los síntomas y al hacer esto mejorar la calidad de vida, también prevenir la muerte súbita y prevenir el número de rehospitalizaciones que estos pacientes van a tener frecuentemente. Esos son los principales objetivos de la creación de la unidad de insuficiencia cardíaca. Bien, excelente, doctor. ¿Y cómo un paciente se da cuenta que tiene esta insuficiencia cardíaca? Nos dijo los síntomas, la falta, pero tendríamos que, o sea, obviamente tendrá que asistir frecuentemente al cardiólogo, o yo digo, alguien que nunca fue al cardiólogo y que dice, ¿cómo sé si tengo o no la enfermedad? Se El pregunta. paciente, muchas veces, la principal forma de que se va a dar cuenta es de que se empieza a agotar, se empieza a cansar, a sentir falta de aire y principalmente cuando sube escaleras, cuando hace caminatas en pendientes, él va a sentir el ahogo. Conforme progrese la enfermedad, el ahogo, la sensación de ahogo va a ser cada vez con menos esfuerzo y va a llegar a ser incluso con el paciente en reposo. Cuando ya llega en reposo ya es una descompensación inminente del fallo cardíaco. Otros síntomas es que se le empieza a hinchar las piernas, que se empieza a hinchar el abdomen, que el paciente, incluso esto no es por la insuficiencia cardíaca, pero sí arritmias asociadas a la insuficiencia cardíaca puede generar palpitaciones en el paciente, desmayos, síncopes, y pues de esta forma nos permite ya que este paciente por sus síntomas llegue al cardiólogo. Pero aprovecho la oportunidad que cuando ya el paciente tiene un fallo cardíaco, ya sea crónico o Dios quiera no, pero avanzado, es importante que el paciente no solamente vaya al cardiólogo, sino vaya a una institución que tenga ya una unidad de insuficiencia cardíaca para hacer todo lo que ya se mencionó. Principalmente, repito, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y no solo eso, para cada paciente que no tiene seguro, es un gasto devastador el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El hecho de que el paciente esté en una unidad de insuficiencia cardíaca disminuye los costos de bolsillo de cada uno de los pacientes. De esta manera es una ayuda y un valor de servicio a la población principalmente no asegurada. Claro, claro que sí, porque bueno, me imagino que el poder en el transcurrir de la enfermedad, obviamente va a necesitar, como usted mismo lo ha indicado, múltiples hospitalizaciones, en cuanto que si la enfermedad está controlada, de repente la puede llevar de una forma más segura, tanto para el paciente y más económica también para, como usted dice, doctor, para su bolsillo. Em, cuando llega el paciente, ¿qué es lo que se le indica en la unidad o cómo se le orienta? ¿Cómo se beneficiaría al llegar a esta unidad? Ok, el paciente llega ya sea con el diagnóstico o por los síntomas y signos que sugieren esta enfermedad. Una vez que pasan con cardiología, pues siempre el examen cardiológico junto con un electro nos da muchas luces de lo que pueda tener el paciente. Luego de eso, es muy importante hacerle una ecocardiografía. La ecocardiografía es la mano derecha del cardiólogo. Eso nos permite ver la función sistólica, o sea, cómo se contrae el corazón, también la función diastólica, cómo se relaja el corazón,
Las válvulas cardíacas nos permite ver en vivo el ventrículo derecho y con todo esto, esos análisis nos permite hacer el diagnóstico y pronóstico certero del paciente. Una vez de que cumplan todos los criterios de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, el paciente ya tiene el diagnóstico, la etiqueta de insuficiencia cardíaca. Y posterior a eso debe tener controles tanto presencial con su médico, así como de una enfermera especialista de insuficiencia cardíaca, también controles por telemedicina. ¿Esto con qué objetivo? Disminuir las rehospitalizaciones, porque cada rehospitalización aumenta la mortalidad, morbilidad y costos. No es lo Claro. mismo acudir a tu cardiólogo en consultorio que acudir a tu cardiólogo cuando tienes una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Claro que sí. Doctor, nos ha llegado o nos están haciendo una pregunta a través de Face y nos dice la señora Estefanía Pariona, ¿la insuficiencia cardíaca tiene cura o solo es tratamiento? La insuficiencia cardíaca, esa es una muy buena pregunta. Eh, en el 90% de los casos, es un tratamiento para generar el mejoramiento de la insuficiencia cardíaca y evitar las descompensaciones. Es un manejo de mantenimiento en el paciente, ¿sí? Entonces, actualmente la última definición del 2021, que es la definición universal de insuficiencia cardíaca, nos dice que nosotros con el manejo podemos llegar a una insuficiencia cardíaca mejorada. Y esta se divide en dos. Una que es la remisión de la insuficiencia cardíaca, en el cual con la medicina nosotros evitamos de que este paciente tenga los síntomas o disminuyan de una forma drástica y principalmente en las hospitalizaciones. Esa es la mayor parte de los casos. Ujú. Luego la otra es lo que viene a ser la recuperación, que en algunos casos muy puntuales como valvulopatías o algún tipo de miocarditis periparto o algún tipo de miocardiopatía por quimioterapia o una enfermedad de Takotsubo, una vez cumplido un tratamiento, el paciente puede dejar de tomar el tratamiento y se recupera el corazón. Pero como digo, este es el mínimo de los casos. La mayor parte de los casos es terapia de mantenimiento. Y este mantenimiento es el que permite mantener al paciente con síntomas muy bajitos y disminuir el riesgo de que este paciente se hospitalice por una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces, es fundamental, justamente como usted ha mencionado, la unidad de falla cardíaca, que será la que va a ayudar a los pacientes, va a ser como su guía, digamos, a lo largo de su vida para que pueda también, como ha mencionado, doctor, mejorar el estilo de vida, porque es una enfermedad que lo va a acompañar de por vida, ¿no? A excepción de escasos casos. Y bueno, y como la estadística que usted nos acaba de mencionar en el país es bastante alta, es importante tomar conciencia al respecto y no esperar llegar cuando ya no haya solución, ¿no? Como la muerte súbita, como nos indicó. Los medicamentos tienen efectos secundarios que puedan hacer que el paciente no los tolere o qué tan nociva puede ser la medicación para otras áreas del cuerpo, para otros órganos. Los medicamentos de insuficiencia cardíaca eh, tienen muy pocos efectos adversos graves, ¿sí? Graves, son poquísimos. Sin embargo, la mayoría de efectos adversos, o sea, los más frecuentes, es que la presión baje mucho porque esos medicamentos también son antihipertensivos y generan una hipotensión ortostática. Y ese es el principal miedo de muchos cardiólogos, que, ay no, el paciente está con la presión baja. Sin embargo, en las unidades de insuficiencia cardíaca nos guiamos por las últimas tendencias. Por ejemplo, el protocolo del Strong Heart Failure, que fue un ensayo clínico por protocolo, nos demuestra que la titulación ascendente rápida de los pacientes disminuye la mortalidad. Y los síntomas, pues se le explica al paciente, mira, la presión se te va a bajar. Párate despacio, puedes tener un poco de mareo y riesgo, beneficio. El beneficio de titular rápidamente la terapia que salva vidas, disminuye mortalidad, es mejor. Titular rápidamente la medicación y
pues explicar al paciente los efectos adversos que pueda tener. Otro efecto adverso muy poco frecuente es las alteraciones del potasio. Sin embargo, para ello está la unidad para hacerle los controles seriados y un aumento de los azoados, que normalmente hay el pico de aumento de azoados y luego disminuyen. ¿Qué son los azoados? La creatinina y la urea, que son componentes de degradación pues, por vía renal, eliminación por vía renal. Eso es lo que puede pasar con mucha frecuencia, pero como digo, esto tiene riesgo-beneficio, pues es tolerable y se le explica al paciente. Claro, lógico, el riesgo-beneficio es impresionante comparado con una muerte súbita o con problemas que los pueden llevar a cosas mayores, ¿no? Doctor García, bueno, gracias por este primer bloque. Vamos a ir a un corte para continuar en unos minutos y con la siguiente pregunta. ¿Cómo evoluciona esta enfermedad a lo largo de la vida del paciente, ¿no? ¿Cómo llega y cómo puede ir evolucionando? ¿Y cómo evoluciona si es que no se hace nada al respecto, ¿no? Con esa pregunta volvemos en unos segundos. Continuamos con Salud en Vivo y estamos hablando de un tema realmente muy importante y trascendental y como decía nuestro invitado especial, el doctor Renzo Paolo García Márquez, es un problema de salud pública y que desconocemos por lo general. Decirles que si gustan sacar una cita con el doctor García Márquez, lo pueden hacer al 9946-26060. Y recuerden que estamos, justamente el doctor está dirigiendo la unidad de falla cardíaca de Clínica del Inca, así es que son todos bienvenidos para poder resolver sus preguntas, sus dudas y poder acceder a hacerse un chequeo y ver si es que realmente tienen o no esta insuficiencia cardíaca. Bueno, doctor Renzo García Márquez, la pregunta que quedó en el aire en el bloque anterior es, ¿cómo evoluciona, cómo llega el paciente y cómo evoluciona esta enfermedad? Y en cuánto tiempo también sería importante conocer. Bien, a esto nosotros los cardiólogos lo conocemos como la trayectoria de la insuficiencia cardíaca. En la trayectoria de la insuficiencia cardíaca, esto progresa en la historia natural, es poco a poco el paciente, conforme avanza la enfermedad, va a tolerar menos la medicación o la medicación no le va a ser suficiente al paciente. En este caso, el paciente va a tener episodios más frecuentes de descompensación de la insuficiencia cardíaca, especialmente episodios congestivos. Y conforme vaya avanzando ya la enfermedad, va a tener lo que es ya síndrome de bajo gasto, en el que el corazón no bota la suficiente sangre para mantener la perfusión adecuada de los órganos y el paciente llega con síntomas de bajo gasto, que es lo que es la lipotimia, frialdad distal, disminución de la diuresis, y muchas de estas veces ya el paciente requiere inotropía. Entre los inotrópicos que conocemos está la dobutamina, la milrinone y el que vamos a utilizar en la clínica, que es la inotropía intermitente, que es el levosimendan, que se coloca cada 14 días según el Lion HF protocolo. Eh, También hay, fuera de la trayectoria común, que es la historia natural, puede haber algunos eventos agravantes. ¿Cuáles son esos eventos agravantes? Que el paciente acuda descompensado por una arritmia cardíaca, ya sea supraventricular, principalmente la fibrilación auricular, que puede llegar a descompensar a un paciente con insuficiencia cardíaca, y las taquicardias ventriculares, que es cuando ya el corazón está dilatado y forma algún tipo de cicatriz en el corazón y por mecanismo de reentrada genera arritmias ventriculares en los pacientes. Otros eventos, especialmente en pacientes que tienen ya una enfermedad coronaria, pueden ser algunos reinfartos que descompensen más la insuficiencia cardíaca, y otros eventos pueden ser de que algún tipo de enfermedad como el hipertiroidismo o infecciones generen algún tipo de descompensación, principalmente congestión en la insuficiencia cardíaca. Todo ello debe ser monitorizado de forma frecuente en el paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora,
una gran importancia de la creación de esta unidad para los pacientes no asegurados por e-salud es que incluso también para los asegurados, ya que tenemos un sistema de salud fragmentado, segmentado y sobre todo saturado, muy en claro esta palabra saturado, pueden acudir para tener un control estricto en su salud cardiovascular cuando ya tienen una enfermedad de alto riesgo como la insuficiencia cardíaca. Cuando ya tiene el paciente hacia los empeoramientos y cumple algunos criterios médicos, principalmente que a pesar de la terapia médica el paciente siga en clase funcional 3 o 4, que es prácticamente al reposo con síntomas o al mínimo esfuerzo, esos pacientes ya pueden ir siendo catalogados según otros criterios en insuficiencia cardíaca avanzada. Estos pacientes necesitan un control más estrecho, tienen un margen de seguridad más estrecho, en el cual necesitan control presencial con el cardiólogo de falla cardíaca y aparte también con un equipo multidisciplinario, como es nutrición, psicología y la enfermera de falla cardíaca. Y esta es muy importante porque también se ocupa de hacer el telemonitoreo de estos pacientes para evitar así una nueva descompensación. Y ya cuando llega ya al final casi cumple criterios y no tiene contraindicaciones, lo que se le puede ofrecer a estos pacientes es una terapia de reemplazo cardíaco, que es una terapia destino, ya sea a través de un trasplante cardíaco, que ese es otro punto muy objetable aquí en el Perú, que hay muy poca tasa de trasplante cardíaco, muy poca tasa de donante, y solamente hay un centro acreditado para hacer esto, lo cual no debería ser así. Y otro tipo de terapia es la terapia del corazón artificial, que es un LVAD. Actualmente por la FDA autorizado se encuentra el HERMEI 3, que ya fue implantado aquí en Perú por primera vez en el INCOR, lugar donde hice la residencia. Y pues he tenido experiencia con este tipo de dispositivos en la FCB, donde se han implantado aproximadamente, si no me equivoco, más de 12, más aún en todo el transcurso del tiempo. Entonces es un lugar donde hay mucha experiencia con ese tipo de tecnología que salva vidas. Esto sería ya, digamos, en la última etapa de la evolución de la enfermedad, cuando ya no hay más que hacer, entonces va a este tipo de, bueno, como decía, el trasplante o el implante del corazón artificial, ¿no? Doctor, ¿qué importancia tiene el cambio de estilo de vida? Porque si el paciente ya ingresa a la unidad y continúa con los mismos hábitos que de repente tuvo toda su vida y que tal vez fueron los que influyeron de alguna forma en la enfermedad, no va a haber un cambio, ¿verdad? ¿O es independiente? Ya es algo que hereditario que no se puede modificar. Los estilos de vida es un tema muy importante, pero sin embargo ya el paciente tiene una enfermedad estructural o funcional que justifica la insuficiencia cardíaca. Por lo cual, independientemente a los estilos de vida, el paciente tiene que seguir la terapia farmacológica, la terapia fundacional de la insuficiencia cardíaca y el requerimiento de dispositivos que requiera el paciente. Y a la mano también va con los estilos de vida saludables. Los pacientes deberían entrar a un programa de rehabilitación cardíaca, en el cual esto les va a ayudar a poder tolerar un poco mejor el ejercicio físico y esto disminuye la sarcopenia en estos pacientes. Entonces, mejora el performance físico del paciente. Aparte de eso, pues obviamente dejar el alcohol, dejar el cigarrillo, eso de la mano con el equipo de psicología, disminuir pues el consumo de alimentos muy ricos en sal y pues incluso conforme aumente la falla cardíaca ya se tiene que hacer una disminución de la sal en la alimentación. Y eso es principalmente, pero no olvidar de que ya hay una cardiopatía estructural y la medicación es una pieza fundamental. Va de la mano con los estilos de vida, sí, pero no es que los estilos de vida quiten la medicación, no, van de la mano. Sí, es muy buena aclaración porque a veces los pacientes dicen, ya, yo voy a solucionar mi problema cambiando mi estilo de vida y no tomando la medicación. Y he visto varios casos de ese tipo y realmente la enfermedad, me imagino, evoluciona cada momento más y los va a llevar a justamente tal vez a una muerte súbita o algo por el estilo en el hecho de no tomar la medicación.
Doctor, usted nos ha hablado de como última etapa, la fase final ya, el tema de la colocación de un corazón artificial. ¿Y cómo funciona este corazón? ¿Cómo un paciente puede vivir? ¿Y de qué se trata exactamente? Bueno, en el largo de la historia, los corazones artificiales han evolucionado. En un primer momento eran bombas pulsátiles. Sin embargo, actualmente son bombas, mini bombas centrífugas. En este caso, el HeartMate 3 es totalmente magnéticamente levitada, en el cual esta bomba tiene una giración entre aproximadamente 5.000 a 7.000 revoluciones por minuto, en el cual esta bomba se implanta en el ventrículo izquierdo y se conecta a la aorta. La aorta es la arteria principal que sale para que irrigue todo nuestro cuerpo. Entonces, este corazón artificial lleva toda la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, lo que permite mantener el flujo sanguíneo y el índice cardíaco adecuado para el paciente. No solamente hace esto, sino que también al descargar la sangre del ventrículo izquierdo, descarga esta cavidad, con lo cual disminuye las presiones que hay aquí dentro de la cavidad y el paciente mejora su disnea, su falta de aire, su agotamiento. Ese es, en resumen, la función de la bomba. Esos pacientes viven con esta bomba y la única pequeña incomodidad que tendría es que sale por el abdomen, por la pared abdominal, sale un pequeño drylam, que es un cable de impulsión, que es aquel que se conecta con la mini consola para que esta mini consola esté conectada a dos baterías de 14 voltios de litio, con lo cual mantiene el funcionamiento de la bomba. Esos pacientes tienen que ser rigurosamente educados para tener ese tipo de bomba y pues así la supervivencia de estos pacientes, según el estudio Momentum 3, es aproximadamente del 75% a los 2 años y en el seguimiento de los pacientes a los 5 años del Momentum 3 es aproximadamente de un 55% de supervivencia. Entonces, es muy importante saber de que esta es una opción para aumentar la sobrevida de los pacientes y mejorar la calidad de vida, porque la mortalidad al año puede superar el 80% en pacientes con insuficiencia cardíaca ya avanzada. Y muy aparte, muchos de esos pacientes, por el mismo daño cardíaco que ya tienen algunos tipos de contraindicación para el trasplante cardíaco. Sin embargo, no tienen contraindicación para el corazón artificial. Entonces, muchas veces se pone el corazón artificial y luego de eso se evalúa nuevamente la candidatura para el trasplante cardíaco. Entonces, también puede ser como un puente, una terapia puente a trasplante cardíaco en LVAD. Y esos pacientes posteriores se pueden trasplantar, pero ya sin tanta urgencia. Entonces, es muy importante incorporar este tipo de terapias que si bien es de alto costo, debe ser, esto ya no es salud pública, sino es terapia individualizada en pacientes con requerimiento de alto costo. Es muy importante tener en la mente para aquellos que se dedican a la salud pública principalmente, también pensar en este tipo de terapias. Claro que sí. ¿Y cuánto tiempo puede vivir un paciente con este dispositivo? La vida, como dije, la vida de la bomba, teóricamente, es infinita. Es una Ah, bomba que es magnéticamente levitada, totalmente. Por lo tanto, no hay fuerzas de rozamiento que dañen el motor ni nada de ello. Sin embargo, el paciente puede tener progresión de la enfermedad propia. Y ya no solamente dañarse el ventrículo izquierdo, sino también el derecho. También puede tener algunas complicaciones como son las infecciones o el cambio total del tipo de flujo que el nuestro es pulsátil a un flujo continuo. También produce daños en la hemocompatibilidad, daños, trastornos de la coagulación, pueden tener eventos cerebrovasculares y todo eso. Por eso que la vida estudiada actualmente a los 5 años, la sobrevida es aproximadamente de un 55%. Sin embargo, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer allá en Colombia a la señora, a una maestra que sobrevivió 10 años, que fue la primera paciente que se le puso HeartMate 2, ni siquiera el 3, ¿ah? El 2, y vivió como 10 años
allá en la Fundación Cardiovascular, pues también con el maestro Leonardo Salazar, ¿no? Que es un gran maestro. Ok, qué bueno, excelente. Entonces siempre hay esta esperanza al final, ¿no? De esta enfermedad que a tantos preocupa. Em, ¿Cómo sabe el paciente cuándo acudir a la emergencia o cuándo llamar al médico, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca? ¿En qué momento debería ir a acudir a al médico? Cuando el paciente ya, lo más frecuente, ya comienza a tener a mínimos esfuerzos falta de aire. Ahí ya debe acudir al médico. Bien. Eso es. Dos, Ujú. que el paciente empiece a tener arritmias, que si bien no es directamente síntomas de insuficiencia cardíaca, sino que están predispuestos. Palpitaciones, demasiada palpitación, tiene que acudir al médico. Cuando el paciente tiene pérdida de la conciencia súbita y pues despierta, eso también tiene que acudir al médico ahí. Más aún, si el paciente ya tiene un preventor de muerte súbita, que es el DAI. El DAI es un dispositivo que se coloca aquí en subcutáneo y el cable va hacia el ventrículo derecho. Si el paciente tiene una descarga del DAI, quiere decir que ha tenido una muerte súbita abortada y en este caso tiene que acudir a la emergencia. Eh, Otros tipos de pacientes, pues los isquémicos, el hecho de que ya tengan insuficiencia cardíaca no quiere decir que no vuelvan a tener un evento coronario agudo. Por lo tanto, un dolor de pecho fuerte, opresivo, que dure más de 5 minutos, tiene que acudir a la emergencia. Y el paciente que ya deje de orinar y las piernas se le comiencen a hinchar, ya se comienza a hinchar el paciente, a retener líquidos y disminuya su orina en el día, ya debería también acudir a la emergencia o en este caso a la unidad de falla cardíaca. Es muy importante aclarar que al tener una unidad de insuficiencia cardíaca, muchos de esos pacientes no van a requerir la hospitalización. Muchas descompensaciones pueden tener un internamiento de 12 horas con potenciación endovenosa de terapia diurética y de esta forma se alivia la congestión de los pacientes y posteriormente van siendo de altas con un control más continuo y con terapias diuréticas con dosis más altas. Sin embargo, algunos sí van a requerir rehospitalización. Claro que sí. Doctor, tocando el tema entonces de esta unidad de insuficiencia cardíaca, al comienzo nos dijo antes de, bueno, nos comentó justamente cuáles eran los pacientes que podían ingresar. ¿Cuáles son, si nos puede repetir, cuáles son los pacientes que deberían asistir o ingresar a esta unidad de falla cardíaca? Todo paciente que no sea asegurado y que ya tenga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca debe acudir a una clínica especializada, una unidad especializada en este tipo de patología. Y también como screening, pues aquellos pacientes que tienen falta de aire, que eso no quiere decir que van a ingresar porque aún no tienen diagnóstico, pero sí deberían acudir al cardiólogo. Falta de aire, edema en miembros inferiores, pero vuelvo a repetir, todo paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca debe acudir a la unidad de insuficiencia cardíaca. Y también podría acudir el paciente para descartar que tiene insuficiencia También, cardíaca, porque muchos de ellos de repente no lo saben y dicen, bueno, yo quiero descartar, no sé dónde ir, porque a veces justamente no acudimos por desinformación, ¿no? Decimos, ¿dónde voy? Me duele esto, tengo esto y no sé dónde acudir. Entonces, justamente los invitamos para que puedan llamar a los teléfonos de Clínica del Inca al 610-6666 o al 9946-26060 y puedan solicitar una cita y así poder descartar si tienen insuficiencia cardíaca o si ya la tienen, poder acceder a la unidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer el paciente? Llama, solicita una cita con usted, con el cardiólogo para poder determinar y así usted una vez haciendo, yo me imagino, algunos estudios, es que indica si es que ingresa o no a la unidad. O exacto. me puede explicar, ese sería el proceso. El proceso, claro, sería las citas. Para comenzar, en los primeros meses ya hemos mencionado que vamos a atender todos los martes y jueves de 5:30 de la tarde a 8 de la noche. Una vez Excelente. que el paciente pues pase la consulta, se le cataloga al paciente en qué estadio de la insuficiencia cardíaca está. De acuerdo a eso, se ven los controles que va a tener un paciente. Lo más frecuente es que sea un control al mes en un paciente con falla crónica, pero imagínate que nos venga a nosotros un paciente ya con insuficiencia cardíaca avanzada.
hay una catalogación que es la escala Intermax. Muchos de estos pacientes ya van a requerir incluso por congestión refractaria al manejo médico algún tipo de terapia inotrópica. Entonces, estos pacientes ya van a tener un control más estricto y van a poder acudir a la unidad de insuficiencia cardíaca, a una cama de emergencia, quizás a recibir la terapia diurética, la terapia con hierro o la terapia inotrópica con levosimendan. Entonces, es por eso importante acudir a una primera cita y luego de eso ya se plantea la opción de tratamiento y el régimen de seguimiento que van a tener este tipo de pacientes. Estos pacientes ya no se van a sentir solos, sino van a tener un equipo multidisciplinario de la mano con ellos, a que siga en todo el lapso de la enfermedad. Incluso la meta final es de que cuando ya lleguen a una fase avanzada, coordinar nosotros cuál va a ser el tipo de terapia destino que van a tener esos pacientes. Entonces, es por eso que es muy importante que acudan a esta unidad de insuficiencia cardíaca, si es que no están en una unidad. Doctor, ¿a qué le llama terapia de destino? Terapia de destino es la terapia de trasplante cardíaco, la terapia de LVAD, de dispositivos de asistencia ventricular, y Dios no quiera, aquellos pacientes que tienen una contraindicación para todo ello, la terapia paliativa, que también cabe mencionarla. Es una terapia en la cual el paciente se plantea y se planea una muerte digna en aquellos pacientes que ya están avanzados, ¿no? Claro. Entonces, Un ejemplo para que la gente no se vaya a confundir. Un señor con muchas enfermedades, de 89 años, con evento cerebrovascular previo, que es totalmente frágil. En esos pacientes lo que se hace es pues una terapia paliativa, que el paciente no sufra y no tenga ningún tipo de molestias al momento de que pues ya la historia natural de la enfermedad progrese. entonces, bueno, decirle a los pacientes que es fundamental acudir y que cuanto antes se pueda diagnosticar la enfermedad, la sobrevida va a ser mejor, supongo, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con qué consejos le daría entonces a estos pacientes para que puedan, bueno, mejorar esta calidad de vida o, bueno, sentirse mejor y poder diagnosticarse, etcétera, ¿no? El consejo principal que le doy y que está estudiado tanto y recomendado por las guías de práctica clínica como es la europea y la americana, y principalmente por los españoles, es que esos pacientes puedan no sentirse solos, sino estar acompañados de profesionales multidisciplinarios que acompañen en todo el transcurso de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. Y pues en la parte privada nosotros vamos a ser el primer centro que vamos a ofrecer este tipo de tratamiento. Por lo tanto, lo que yo les aconsejo es de que acudan a la unidad de insuficiencia cardíaca y trabajar en su enfermedad de la mano, en conjunto. Mm. Bueno, muchísimas gracias, doctor Renzo Paolo García Márquez. De verdad ha sido muy clara toda la explicación que nos ha dado. Y bueno, decirle a todos los oyentes que pueden, por favor, llamar a los teléfonos que les indicamos o seguirnos en redes o llamar también a Radio Santa Rosa y solicitar los teléfonos para poder acceder a esta unidad que desde ya les decimos, estamos iniciando y con paquetes bastante económicos para que sea accesible a toda la población, porque el objetivo de esta unidad es justamente ayudar a que haya menor mortalidad, como lo decía el doctor al inicio, y disminuir también los riesgos de una muerte súbita o de el progreso de esta enfermedad. Bien, entonces nos despedimos y agradeciendo mucho al doctor Renzo Paolo García Márquez y a Radio Santa Rosa, a todos ustedes por escucharnos y seguirnos el día de hoy. Será hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana. Que tengan una excelente semana y no se olviden, ante cualquier duda, llámenos y acudan a nuestra unidad para poder despejar sus dudas y ayudarlos. Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. ¿Te preocupa tu salud o la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico?
Salud en Vivo. Es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Ahora, además de aprender, puedes ganar. Participa en los sorteos que realizamos en cada programa y llévate grandes sorpresas. En nuestro nuevo horario, todos los lunes a las 9 de la mañana. Salud en Vivo por Radio Santa Rosa. Te esperamos. 9